¿Cómo andan, gente? Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, bueno, gente, vamos a empezar. Creo que ya más o menos están todos. Vamos a arrancar con un tema nuevo. Es muy probable que lo terminemos la clase que viene. Eh, Antes de arrancar, capaz que un comentario. Estamos viendo, porque si no, ya veo que se están definiendo las fechas de parciales y demás. Todavía yo no terminé de corregir los parciales, por si alguno me pregunta. Espero este lunes poder terminarlo. Eh, el parcial lo veo que se está fijando para el 9 de diciembre. Bien. Lujo. Para, para que se vayan acomodando. Al menos esa es la fecha que estamos, que ya se lo pasamos al Esencial. coordinador para, para que lo que es. ¿Perdón? Si es presencial, sí. Esperemos que sí. Esperemos. Y si no, como es por correo, tal vez. Sí, como la votación en Estados Unidos, ¿viste? Que votan por correo. Seguro. Queda bueno. Sí, esperemos que sí, si no, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero esperemos que sí. Bien. eh, bueno, cierro paréntesis y vamos a arrancar con la metalurgia de polos. Este es un tema bastante particular, para mí es bastante interesante y un tema bastante distinto a los que venimos acostumbrados, porque generalmente estamos hablando de, bueno, análisis más metalúrgicos y estudiamos más procesos térmicos, características de algunos metales, estuvimos mucho con tratamientos térmicos, termoquímicos, y ahora después empezamos de hablar de características de algunos metales en particular y sus aleaciones. Este tema creo que va a ser el único que damos en estos semestres, habla más que nada de un proceso de fabricación de piezas, de componentes, más que de un material en particular. Pero un proceso de fabricación con ciertas características bastante peculiares, bastante interesante, y que es muy bueno que lo conozcan, que sepan, y que sepan cuáles son las características importantes o qué ventajas tiene este proceso comparado con otros procesos más tradicionales. Y bueno, con alguna pequeña ventaja que puede llegar a tener, pero que conozcan sus características. Es un proceso que se usa bastante, se viene usando cada vez más. Es un proceso que nuevas tecnologías lo están empezando a incorporar. Nuevas tecnologías, estoy diciendo, no sé si han escuchado bueno, las impresoras 3D sí, pero impresoras 3D en metal, bueno, en realidad tomaron la metalurgia de polvo y la incorporaron en una impresora. Entonces van a ver un poco, capaz que la clase que viene podemos ver algunos videos y entrar un poco en internet y ver cómo es el proceso y algunas características. Pero es un proceso bastante interesante y, como les decía, un tema un poco distinto a lo que venimos viendo, porque lo que vamos a ver hoy prácticamente es un proceso de fabricación de piezas. Si bien vamos a meter un poco en la fabricación, en las etapas de esa fabricación, pero más que nada cómo controlar el proceso y cómo controlar las propiedades eh, mecánicas de mi pieza final. No solamente voy a poder controlar la composición química, porque que sin duda es importante, pero también voy a poder controlar otros factores que me van a determinar las propiedades mecánicas. Eh, y, y es algo que ustedes los pueden definir por el proceso, no solo seleccionando los materiales apropiados, sino que definiendo ciertas características del proceso de fabricación, pueden eh, determinar qué tipo de propiedades mecánicas quieren a la pieza, qué tipo de características
tiene que tener la pieza. Es muy interesante y es bastante, y se viene utilizando cada vez más, pero no es para nada nuevo, esto ya hace mucho que se fabrican piezas, nada más que digamos, cada vez se fabrican más piezas y bajo la metodología de polvo es que de alguna forma nuevas tecnologías pudieron incorporar fabricación de piezas metálicas, como las impresoras 3D en metal, como les decía. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de fabricación de piezas a partir de polvos metálicos. Y no solo polvos metálicos, ojo, puedo mezclar metales con no metales, puedo agregarles otros elementos a mi mezcla, que podemos saber bien, y ahí generarle o darle otras características a mi pieza. Pero esto se trata de fabricación de piezas a través de qué, ¿cuál es mi materia prima? Bueno, mi materia prima son partículas o polvos metálicos. Y en base a ciertas características que van a tener estos polvos metálicos y siguiendo ciertas etapas o ciertos procesos, puedo empezar a jugar con qué propiedades mecánicas voy a querer que tenga mi pieza al final. Por supuesto la geometría y demás, que esto ya le puedo dar la forma final o no, digamos, lo puedo posteriormente mecanizar o inyectar, o como se digo, inyectar no, mecanizar o preformar o el proceso de fabricación que quiera buscarlo después, o bajo esta técnica también puedo lograr ya tener mi pieza final. Bien, entonces, como dice, ¿de qué se basa? Se basa en fabricar piezas a través de polvos metálicos. Y que, no sé, empecemos por, aunque no se limita solo a esto, ustedes saben, están los metales refractarios. Los metales refractarios son metales que tienen alto punto de fusión, que, como ven acá, el tungsteno, el tantalio, capaz son de los más conocidos, el osmio también, tiene puntos de fusión extremadamente altos. Entonces, imagínense acá la dificultad que existe para poder fundir estos metales y fabricarlos piezas y obtener la materia prima siguiendo el equipamiento o siguiendo los procesos ya definidos para la industria del acero. Ustedes saben que, no sé, el acero funde en 1600 o cualquier otro metal que alto punto de fusión, digamos, cerca del acero en 1800. Ya esas temperaturas que son elevadas, se necesitan equipos específicos, hornos específicos para poder lograr esa temperatura y poder así poder fundir el acero y poder fabricar mis piezas, o mi materia prima en barra o lingote y después poder mecanizar. Bueno, entonces, ¿cómo se imagina usted que se logran piezas de tungsteno, por ejemplo? Se necesitan hornos muy específicos que soporten temperaturas encima de los 3000, de los 3400 grados. Bueno, esto es extremadamente difícil. Acá es una de las grandes ventajas que tiene la metalurgia del polvo, que no necesito estas temperaturas para poder fabricar piezas a partir de polvos de piezas de tungsteno. Bien, puedo usar temperaturas bien menores, pero que no haya una confusión, que la metalurgia de polvo es un proceso para la fabricación de piezas que su metal sea de alto punto de fusión. No, digamos, la metalurgia de polvo es un proceso de fabricación de piezas que permite fabricar piezas de cualquier material, de cualquier metal, pero es el único proceso capaz de lograr piezas de forma comercialmente, digamos, de forma rentable y que se pueda transmitir a la industria, que se pueda fabricar piezas de materiales refractarios. Entonces, si necesitan fabricar piezas de tungsteno o cualquier material refractario, los procesos normales que conocemos o los habituales que conocemos no son capaces de llegar a esta temperatura. Entonces, para vencer esa limitación, bueno, la metalurgia de polvo logra fabricar piezas no necesariamente llegando a estas temperaturas.
¿verdad? Por más que pueda trabajar piezas de tungsteno, las temperaturas van a ser mucho menores, van a ser más cerca a las comunes de la industria, que son alrededor del acero, que son los 1800, 1600 grados. Bien, pero que no queden con esa idea, gente, que esto es solamente para, la metalurgia de polvo solamente para materiales refractarios. No, es para cualquier metal. Simplemente procesos estándar o más difundidos en la industria, que son los altos hornos, todos los hornos de fusión, utilizados para el acero. No puedo fabricar piezas con esos hornos o fabricar materia prima con este tipo de materiales. Para eso la metalurgia de polvo sí logra hacerlo. Entonces, como decía, la metalurgia de polvo no es algo, es algo últimamente utilizado, sí, y se viene expandiendo su uso, pero las primeras piezas que se empezaron a producir eran a partir de ciertas partículas metálicas compactadas, y de alguna forma llegar a tener piezas sólidas. Por eso se fue, digamos, como ven, los egipcios producían utensilios de hierro a partir de hierro esponja, digamos, a partir de ciertas partículas, calentando y compactándolos, lograban ciertos utensilios sólidos que podrían tener una funcionalidad. Después, bueno, se fue avanzando hasta que en algún momento se llegó, por supuesto, a usar los hornos al torno y empezar a fundir los metales. Pero otros metales no, porque no se lograba con la temperatura. Y la importancia de la metalurgia de polvo, bueno, esta última línea que Edison utilizó filamento de osmio instantáneo y tungsteno, bueno, en realidad el tungsteno no lo hubiéramos logrado obtener de forma... Hay gente para entrar, profe. Sí, a ver, un segundo. ¿Qué pasa acá? No me está dejando... Es que no veo nadie para entrar. Ah, perdón. Perdón. Por suerte avisaron, gente. ¿Entraron? Buenas. ¿Todo bien? Perdón. Estaban esperando, perdón. Bueno. ¿Cómo? ¿Están en clase hace rato? Hola. Hola, perdón. Hola, profesor, recién empezó la clase, ¿no? Y hace unos 5 minutos, perdón. ¿No? Perdón. Creo que 5 minutos, no sé. O sí, o 10 capaz, no sé. Perdón, sé que estaban ahí, yo no vi que estaban para ingresar, perdón. Bueno, continuamos. Entonces, la metalurgia de polvo, como le decía, es el proceso, para quienes entraron tarde por mi culpa, perdonen, este tema es metalurgia de polvo, y es un proceso de fabricación de piezas a partir de polvos metálicos, que es el único proceso que puede obtener piezas a partir de piezas de metales refractarios, que son metales de alto punto de fusión, como por ejemplo el tungsteno, tantalio, pero no se limitan solamente a la fabricación de piezas de metal refractario. Puedo fabricar cualquier pieza, no importa la temperatura de fusión, incluso de aluminio o menos, digamos, temperaturas bajas, digamos, hasta puedo fabricar piezas de plomo, de metales de muy bajo punto de función. Pero es el único que me permite fabricar piezas de forma rentable de metales refractarios. Entonces, bueno, ya estamos acá. Entonces, para empezar a hablar un poco qué es la metalurgia de polvos, vamos a tener que tener una definición de qué son los polvos metálicos, a qué me voy a llamar o a qué le voy a definir polvos metálicos. ¿Está? Entonces, si voy a partir de partículas muy pequeñas, tengo que ponerle una definición o hasta cuándo es una partícula. Entonces, una partícula de polvo o de los polvos metálicos es cualquier sólido dividido con dimensiones menores a 1 milímetro. Ahora, estos polvos nunca van a ser, estas partículas, digamos, pueden llegar a ser esferas, como pueden tener muchas formas irregulares. Y esa forma después me va a dar ciertas características, así que la forma va a ser importante de los polvos.
Entonces, para poder definir, necesito saber qué son los polvos metálicos. Bueno, los polvos metálicos son, son sólidos finamente divididos que sus dimensiones sean menores a 1 milímetro. Su dimensión más larga sea menor a 1 milímetro. Eso como para marcar una definición hasta cuándo es una partícula. Después, ¿qué otra característica van a tener estos polvos? Bueno, su compactamiento es intermedio entre un sólido y un líquido. Bueno, si es un sólido, sí, porque es una partícula metálica, es un sólido, pero tiene un comportamiento como un líquido, porque en definitiva cumple una de las características de los líquidos, que se completa genera la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Es igual que un líquido, ¿no? Yo se vierte un líquido en un contenedor, el líquido va a generar la forma de ese contenedor. Bueno, este sólido también, yo pongo polvos en un contenedor irregular, este polvo se va a acomodar para generar ese contenedor. ¿Por qué insisto en esto? Porque esto va a ser después importante para el proceso, ya para entender el proceso de fabricación de piezas. Bueno, entonces, como decía, es un comportamiento intermedio entre un sólido y un líquido. Son compresibles como los Solo gases. porque toma la forma del receptor. Exacto, porque toma la forma del contenedor que estoy virtiendo este polvo. ¿Tá? Es igual que un líquido, lo hago eso. ¿Por qué resalto esto de vuelta? Porque ahora después vamos a ver que va a ser importante para entender el proceso. ¿Tá? Pero después también son compresibles. ¿Ya? Lo voy a poder comprimir a estos polvos, se van a poder comprimir, lo voy a comprimir, pero en caso como los gases, esa compresión es reversible. Digamos, una vez que le quito esa presión mecánica que estoy aplicando, el gas se expande. ¿Tá? Y en el caso del sólido, no, esto va a ser irreversible. ¿Tá? Esto también me va a dar... resalto estas características que parecen bastante obvias, pero resalto porque son la base un poco después de entender por qué puedo generar piezas a partir de polvos metálicos. ¿Ya? Entonces, tiene un comportamiento como un líquido, que es decir, que me va a generar o me va a completar las cavidades o todas las cavidades del contenedor que lo contenga, y si lo agrego presión, esa presión es irreversible. Quiere decir que una vez que le agrego presión, no vuelve más atrás. A la forma anterior. No vuelve a la forma anterior, sino que va a haber una cierta forma permanente que le voy a setear a la pieza. Entonces, una vez entendido qué son las partículas metálicas... Una pregunta. ¿La forma de la partícula qué era que me determinaba? La forma de la partícula la vamos a ver más adelante y es muy importante porque la forma de la partícula va a estar determinada por el proceso de obtención del polvo, digamos, cómo obtengo el polvo, bajo qué medio obtengo el polvo, me va a dar una forma característica, pero después esa forma característica me va, cuando ahora vamos a ver, pero cuando lo mezcle y cuando lo mezcle con distintas partículas, antes del compactado, antes de llevar el polvo a su forma final, me va a determinar qué tan la densidad aparente. ¿Está? Y ahora vamos a ver un poco qué es la densidad aparente, pero ya les digo, la densidad aparente es lo que tenemos que controlar acá, para lograr piezas según las propiedades que quiera. Entonces, la forma del polvo va a ser importante. ¿Tá? No solo la forma, vamos a ver que es también la distribución, pero y la forma de los polvos está dado por qué proceso de fabricación de polvo se genere. Que ahora vemos, perdón, no quiero irme muy para adelante. Bien, no, está, si lo vamos a ver, está. Espero No, pero igual, cualquier cosa después lo vemos, pero es importante esto, digamos, la forma de los polvos, que van a haber muchísimas formas irregulares y formas regulares también, y eso va a ser bastante importante para controlar propiedades mecánicas. Entonces, antes de meternos un poco en la preparación de los polvos del metal, para entender cómo se obtienen, o al menos ver algunos casos cómo se obtienen, damos es una mirada muy rápida de cuáles son las etapas de la fabricación de piezas a través de la metalurgia de polvo.
Entonces, la metalurgia de polvo es, como le decía, es un proceso de fabricación de piezas en base a polvos metálicos que tiene al menos 3 etapas. Estas 3 etapas se tienen que dar siempre. ¿Tá? Siempre se llega, pueden tener etapas suplementarias, sí, tienen etapas que se le agrega para generar otros valores, sí. Estas 3 etapas se pueden combinar y de alguna forma tener el proceso de fabricación en 2 etapas consecutivas, sí, siempre y cuando combine, digamos, pueda combinar, que por ejemplo el compactado y el sinterizado lo vemos juntos, bueno, que ahora vemos un poco, pero la metalurgia de polvo tiene que seguir siempre, digo, siempre tiene estas 3 etapas, que es la mezcla. Yo acá de alguna forma tengo mis partículas metálicas y le voy a mezclar. No solo partículas digamos, puedo mezclar partículas metálicas con otro metal, partículas metálicas, digamos, con un no metal, que puede ser cerámica, que pueden ser, bueno, grafitos, a veces para piezas autolubricantes. Bueno, obtengo la mezcla. Una vez que obtengo la mezcla, con la composición química que quiera, para la pieza, digamos, eso lo van a tener que definir ustedes, qué composición química van a querer. Una vez que tengo la mezcla, voy al compactado. Entonces, esa mezcla se la compacta. Acá dice presión elevada, y lo que quiero resaltar que generalmente, o la mayoría de los procesos es presión elevada, pero hay procesos que también que no necesitan presión elevada. ¿Tá? Por supuesto que esos procesos pueden tener una propiedad mecánica mucho más baja, pero quizás es lo que busque, pero quiero resaltar eso. Se compacta la mezcla, siempre lo tengo que compactar, la mayoría de los casos va a ser presión elevada, quiere decir presión elevada, bueno, bajo una prensa, pero hay otros métodos que después lo vemos, obteniendo así la forma y el tamaño deseado de la pieza. Así que yo compacto este polvo metálico que lo mezclé en la etapa 1, lo compacto, llegando a una forma. Este compactado, lo que me va a generar es algo que se llama, en la industria es aglomerado verde. El aglomerado verde es mi pieza final, la pieza que estoy buscando, compactada, pero sin ninguna propiedad mecánica, digamos, bajo cualquier presión o cualquier golpe se me puede romper la pieza. No hay ninguna adherencia entre las partículas, más que la presión. Esa presión que de alguna forma compactó estas piezas. ¿Qué es lo que me da la adherencia y después, entonces, ciertas propiedades mecánicas? Es el sinterizado. El sinterizado es un proceso, es un tratamiento térmico que le hago a la pieza después del compactado. Generalmente llevo la pieza en un horno, por lo general, sí, siempre con una atmósfera inerte, a una temperatura controlada, con una temperatura menor a la difusión del metal base. De acá es la temperatura, si yo estoy fabricando piezas de tungsteno, no lo voy a llevar a los 3400 grados. ¿tá? Ese tungsteno va a ser alrededor de 2600, 1800 grados. Entonces, y ahí lo que se va a lograr, que después vamos a lo que es, una cierta difusión entre las partículas, el cual va a generar la adhesión entre las partículas y por lo tanto darle sí ahora propiedades mecánicas o resistencias mecánicas de mis piezas. Entonces, la metalurgia de polvo se basa en estas 3 etapas. Ahora lo vemos muy por arriba, después nos metemos capaz que más en la siguiente clase o hoy al final más en la mezcla de compactado sinterizado, porque quiero entrar a la obtención de los polvos primero. Entonces, ¿qué era la metalurgia de polvo? La metalurgia de polvo es un proceso de fabricación de piezas a partir de polvos metálicos. Vimos que es un poco la definición de los polvos, como para poder tener una definición de qué son estas partículas, y vimos las 3 etapas principales, que estas 3 etapas siempre se tienen que dar. ¿tá? Siempre se van a dar. Van a haber más etapas adicionales, ¿tá? Que son, bueno, que le van a generar su propia impronta, y son necesarias para algunas aplicaciones, pero estas 3 se dan siempre.
¿tá? ¿Qué son? La mezcla, de acá es que mezclo los polvos con otras adiciones también. El compactado, acá llevo mi pieza con presión, por lo general, la mayoría de los casos con elevada presión, a una forma final de mi pieza. Y con esto logro el aglomerado verde, que no tiene ninguna propiedad mecánica, más que la suficiente adhesión entre los polvos como para poder llevarlo al sinterizado. Y el sinterizado es la clave para darme las propiedades mecánicas que se requiera, que esto es un tratamiento térmico. Voy a tener que elevar esta temperatura, elevar la temperatura a una temperatura menor del metal base, perdón, una temperatura menor a la difusión del metal base, el cual me va a generar ahora sí la resistencia mecánica requerida. Bien, ¿queda claro más o menos hasta acá, gente? Vamos a volver a meternos un poco más Por difusión, no era por eso Sí, que daba la... el sinterizado sí. Bien. Pero más adelante nos metemos un poco más de lleno en lo que es la mezcla de compactado sinterizado. Pero quiero que quede claro hasta ahora lo que venimos dando, qué es la metrología de polvo, qué características tiene y cuáles son las 3 etapas principales. Si quieren lo podemos ver en esta gráfica. Atmósfera inerte que adentro del horno no haya otro gas, no haya qué. Sí, atmósfera inerte generalmente lo que querés es sacar el oxígeno del medio. El oxígeno. Y para eso o lo llevas a un horno con vacío o con una atmósfera, con un gas inerte, helio, argón, nitrógeno. Bien, bueno, nitrógeno, helio, argón. Para, de alguna forma, como vas a estar sinterizado a altas temperaturas, bueno, vas a querer eliminar la presencia del oxígeno siempre, para que no te genere ninguno otro de los fenómenos que sabemos que ocurre con temperatura y oxígeno. Entonces, generalmente siempre es con atmósfera inerte. Por eso, para quitar el oxígeno en medio. Entonces, esto es una buena gráfica que de alguna forma muestra las 3 etapas principales y ya agrega algunas etapas adicionales. No sé si ven mi cursor acá, entonces yo tengo los polvos. Sí. Tengo los polvos. Es que ahora vamos a ver un poco algunos procesos de fabricación de estos polvos. Esto no me importa, no me importa mucho porque ustedes, si algún día van a trabajar con esto lo van a comprar los polvos. Lo que sí va a ser importante, el mezclado, que también lo puedo comprar ya mezclado. Pero esta es la primera etapa, ¿no? La mezcla. Después voy a una prensa o otras formas de compactados, pero por lo general en una prensa con los moldes o que me dé la forma final de mi pieza. Bueno, tengo una prensa donde doy compactado y después me salto hasta, este es un horno, que muchas veces son hornos de banda, digamos, pongo la pieza en un lado, hay una banda transportadora dentro del horno y la pieza sale sinterizada del otro lado. Entonces, y este es el sinterizado. Ahora, puedo tener etapas adicionales, como lo vemos en esta gráfica, que para algunas piezas de alta precisión, que se necesita un estricto control en tolerancia, si no se quiere hacer un mecanizado posterior, bueno, a veces hay un calibrado, que es una etapa de compactado posterior, simplemente para o terminación o mejorar las tolerancias, si es requerido. ¿Tá? Hay otras piezas que son impregnación de aceite, no sé si han escuchado hablar de los casquillos autolubricantes. Bueno, de los casquillos autolubricantes creo que hay 2 tipos. No sé si digamos, si los conocen, perdón, y si alguno conoce y ha visto o tiene alguna experiencia en los casquillos autolubricantes. Sí. Sí, son los que conoces son con aceite o con... Con aceite. Con aceite, está perfecto. Es que hay 2 tipos. Hay uno que es con aceite. Bueno, si son con aceite, entonces, ¿cómo te imaginas que puede estar el aceite ahí adentro, no? ¿Cómo es? ¿Te lo imaginas? No, no te pones a pensar, pero seguramente antes del cerrado
antes del cerrado le deberán, Bueno, bueno, poner, lo deben dejar de una forma. ahí va. Mira, yo lo que te puedo decir es que esos casquillos que vos viste que son autolubricantes con aceite, son fabricados por la metalurgia de polvo. ¿Tá? Entonces, ¿por qué la metalurgia de polvo puede hacer eso? Bueno, porque la metalurgia de polvo tiene algo, que no lo dije antes y está bueno ya resaltarlo, tiene algo muy importante que siempre es un problema en la mayoría de los procesos. Otros procesos es un problema, acá no si lo controlas, que es la porosidad. ¿Tá? La porosidad en la soldadura es un problema, la porosidad en las piezas de fundición es un problema. ¿Tá? Bueno, la porosidad generalmente son macro defectos. En la metalurgia de polvo podés controlar, de hecho lo vas a poder controlar, la microporosidad de las piezas. Entonces, acá pueden ser piezas muy porosas, con muchos poros, a propósito, que ustedes van a poder controlar la porosidad. Entonces, muchas piezas que pueden tener poros muy grandes y otras que poros extremadamente chicos. Entonces, justamente en estas piezas que son autolubricantes, entonces, ¿cómo puede ser que en una pieza metálica tenga aceite embebido que una vez estando en funcionamiento ese casquillo por fricción sube la temperatura, la viscosidad del aceite disminuye, entonces va liberando aceite y va lubricando la pieza? Entonces, ¿cómo puede llegar a pasar eso? Bueno, de alguna forma tengo que ingresarle el aceite a esa porosidad. Y además tengo que tener una pieza porosa. Bueno, la metalurgia de polvo te permite eso. Y justo este caso genera que, digo, después del prensado, puedo hacerle ingresar aceite, digamos, puedo meterle la pieza en aceite caliente que tenga menos viscosidad, cosa que ingrese dentro de esa microporosidad. Después los paso por ese interesado y tengo una pieza que puede tener aceite Pero, impregnado. ¿cómo trabaja con el lado que, lo que yo no entiendo de esas piezas, yo pensé que era solo exterior a veces cuando quedaba, pero ¿cómo trabajan del lado donde va fijo? Si tienen aceite en el proceso mismo, el lado que va presionado contra el metal, contra el otro metal. ¿Vos decís en el proceso de fabricación de la pieza o, en el, o No, la pieza cuando en ya está terminada, porque por lo general van adentro de otra pieza. Exacto, sí. Pero Entonces, digo, lo que pasa, aceite tiene claro, de los dos lados, tienen toda la ¿no? pieza. Sí, sí, tienen toda la pieza. Lo que pasa es que acá te va a calentar la zona del buje que está en fricción. ¿Tá? Y si va calentando hacia ahí, el aceite va quedando menos viscoso en esa zona por la temperatura. Entonces se va a ir liberando aceite por esa porosidad Le va sacando el aceite al otro lado. hacia la zona de mayor temperatura. Claro. ¿Tá? Eso es una forma de tener casquillos autolubricantes. Después hay otra que es con grafito, que ahí ya no es un líquido, sino son partículas de grafito, y acá ya se lo pone acá, ¿tá? En los polvos y en la mezcla. ¿Tá? Entonces podés agregar, como les decía, esto es un proceso, puedes usar metales con no metales, entonces ustedes pueden agregar grafito, que eso de alguna forma genera partículas antiadherentes, deslizantes, por lo tanto son autolubricantes. Son como dos formas. También hay, en algunos casos, la impregnación de aceite, este proceso se hace posterior al sinterizado. Eso va a depender, bueno, de las temperaturas del sinterizado, va a depender de muchas otras cosas. Pero lo que quería resaltar acá es que ustedes tienen la mezcla, el compactado y el sinterizado. Después pueden tener más. Y fíjense la pieza final. ¿Tá? La pieza final puede ser cualquier cosa. ¿Tá? Acá la dificultad va a ser en los moldes después. Pero puede ser un engranaje, ya la pieza final, o puede ser una barra y que ustedes después lo tengan como materia prima para mecanizarlo. Pero de acá ya empezamos a ver una de las, hablando, empezamos a ver un par de ventajas que tiene este proceso. Primero, puedo agregar no metales, ya, puedo agregar aceite, puedo agregar grafito, en el caso que la pieza lo demande. Es un proceso que puedo tener piezas finales. ¿Tá?
ya de este proceso puede tener una pieza final, sin necesidad de ningún mecanizado posterior. Quizás en algunas ustedes definen que hay que hacer un mecanizado posterior. Bueno, eso puede pasar. Puede ser que este calibrado no lo necesiten, del prensado al sinterizado, y después sale para la pieza para un lever rectificado, un lever mecanizado, y después ya queda pronta, o queda pronta ya luego de sinterizado. Entonces, ustedes acá pueden definir, pueden definir en función a la productividad de las piezas que van a querer, que van a fabricar, en función al costo. Este proceso, por supuesto, que tiene una gran ventaja, que es para producir piezas en volumen, a escala. Digamos, no es rentable para una pieza sola. Después, otra gran ventaja que podemos saber es que no te desperdicia material. Todo el material se usa en la pieza, y el polvo que no se compacta, bueno, se usa en la siguiente compactado, entonces no hay pérdida de material. Cualquier proceso de mecanizado, cualquier proceso de lo que conocemos de arranque de virutas, sí hay pérdida de material, por más que los pueda reciclar, hay pérdida de material. Es un proceso que pueden controlar la porosidad a su favor. Digamos. Ustedes, y vamos a ver aplicaciones después, que se requiere una alta porosidad. Entonces, ¿cómo se puede controlar una alta porosidad por un proceso estándar? De ninguna forma, no se puede. Metalurgia de polvo sí te permite controlar la porosidad. A su favor, así sea tener alta porosidad, o así sea tener muy baja porosidad, o muy fina, o casi nula porosidad. Bien. Yo puedo decir, profesor, que son dúctiles, no son tenaces, pero digo, por experiencia, pero el tema es que, ¿qué resistencia tiene esto? La que tú quieras, dependiendo de los aceros que mezcle, de los metales que use. Acá se pueden tener, como decía, a fabricar piezas de tungsteno, y no van a ser dúctiles. Digamos, justamente esto, la resistencia es extremadamente alta, dependiendo de los aceros los metales que utilices, y si el proceso es el adecuado, digamos. Si el Yo en el metal confío, lo que no confío en el proceso, el aglomerado. Pero eso es lo que no me... Bueno, ojo, yo sé que yo trabajo, digo, yo lo pruebo, digo, no. En la experiencia, en la práctica, parece que sí. No, pero perdón, ya se está terminando. Vamos a la clase, a la siguiente, gente, que ya va a cortar.